Texas se enfrenta a un largo y difícil camino para recuperarse de las inundaciones causadas por el huracán Harvey, según expresó el lunes el presidente estadounidense Donald Trump. Es una cantidad histórica de agua en particular. Nunca hubo nada como esto. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Harvey era la peor tormenta de lluvia registrada hasta ahora, con precipitaciones que pueden superar los 120 centímetros en algunas zonas. Golpeó la costa del Golfo de México en Texas como un huracán categoría 4 el fin de semana, dejando a Houston bajo el agua. Sus efectos cobraron la vida de 3 personas según datos oficiales y obligaron al cierre de 2 aeropuertos y la evacuación de hospitales. Cientos de personas seguían atrapadas el lunes en las calles anegadas en Houston y la periferia. La alcaldía defendió su decisión de no evacuar la ciudad temiendo caos en las carreteras. Harvey avanza por la costa de Texas hacia Luisiana, degradado a tormenta tropical. Trump prevé visitar Texas el martes y no descartó viajar a Luisiana el sábado. Que venga y vea qué hace Houston y vea cómo nos unimos. No construimos muros y construimos relaciones y cuidamos las necesidades de la gente. Autoridades forenses de Houston anunciaron otras 6 muertes desde el domingo, presuntamente ligadas al huracán, aunque precisaron que aún se esperan los resultados de las autopsias.